Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de miércoles. Espero que pronto podamos vernos, sigamos orando los unos por los otros, por las peticiones que tenemos ya en el WhatsApp. Espero que todos compartamos juntos en esta tarde. Quiero traer este devocional, probablemente vamos a tomar dos ocasiones para completar el tópico que vamos a estar eh, compartiendo en esta tarde. Y vamos a hablar de venciendo la tentación. Venciendo la tentación es uno de las cosas que Dios quiere que hagamos. Él quiere que vivamos en victoria. El problema es que la tentación es un instrumento sutil de Satanás, el cual hace que el hombre caiga y sobre todo que el cristiano se deslice y cometa pecados. Así la tentación no es mala, es caer en la tentación. Y en esto vamos a ver como versículo clave. En esta tarde vamos a estar en Primera Corintios, del capítulo 10, el versículo 12, es solamente un versículo para entrar en el tema, que dice: así que el que piense estar firme, miro que no caiga. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La tentación es un tema muy importante porque Satanás es el autor de esto. Y nosotros como seres humanos somos débiles en muchas maneras de ver la vida. Y muchas veces caemos porque no estamos firmes en el Señor. O no acudimos a las cosas que debemos de tener en nuestra vida, como la Biblia, la oración, la descuidamos, y la comunión con los hermanos. Y muchas veces estas cosas nos alejan y nos hacen débiles, y mucho más ahora con esta pandemia, cuando no podemos tener una comunión entre los hermanos. Es cuando más podemos deslizarnos a no orar, a no leer la palabra de Dios, a no estar en constante comunión con nuestro Dios. Entonces la tentación puede venir tan fácilmente a nuestras vidas que podemos caer en la tentación fácilmente. Dios quiere que estemos en victoria. Dios quiere que nosotros podamos vivir siempre en victoria. Miren, como primer punto vamos a ver que debemos nosotros someternos a Dios ante la tentación. Someternos a Dios ante la tentación. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si vamos allá en el Nuevo Testamento y vemos en Santiago capítulo 4, Santiago en sus Biblias, en el capítulo 4 y el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Mire, la tentación tiene por una manera de ser tan sutil. Les voy a decir cómo. A mí me gusta la pesca, me gusta ir a pescar. Y para poder atrapar un pez, usted tiene que poner la carnada en el anzuelo y cubrir el anzuelo, dando a entender al pez que lo que va a comer es solamente el aperitivo que usted le pone en el anzuelo, ya sea el pedazo de pescado o el camarón, o si es en agua dulce, el gusano, lo que sea que use para carnada. El propósito de la carnada es engañar al pez, es enseñarle algo que él desea y poder comerlo porque es atractivo, pero no ve el peligro hasta que ya siente el anzuelo en la boca. Así es Satanás, es bien sutil, le va a presentar la tentación como algo que le agrada, algo que es alcanzable y que probablemente es algo que usted está acostumbrado a hacer, que piensa que no le va a hacer daño. Miren, Satanás es tan sutil que pone el anzuelo
bien escondido para que usted agarre la carnada y caiga en su trampa. Por ejemplo, al que le ha gustado tomar y que le dijo al principio una no es ninguna y cayó en la trampa de probar, ahora tal vez es un alcohólico. Ahora, si usted se hizo cristiano y ahora batalla con esa tentación porque es muy atractivo, porque Satanás le va a dar oportunidades fáciles para que usted caiga otra vez en volver a tomar. Y hay cristianos todavía que caen en esas tentaciones. ¿Por qué? Porque Satanás tiene la delicadeza de decirte que no vas a hacer nada malo. Te presenta aquello como algo sutil. ¿A quiénes usa? Usa las carnadas de tus amigos, de tus parientes, de personas que están cercanas a ti, que te incitan a hacer aquellas cosas otra vez. Y tú caes en la trampa y vuelves a tomar y vuelves a tomar. Y hasta que tú no resistas a Satanás, porque no puedes resistir la tentación. La palabra dice que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros, como dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí no está hablando de que de resistir la tentación. Habla de resistir al enemigo, el que tiene el anzuelo para que nosotros caigamos en la trampa. A él debemos resistir, no la tentación, porque la tentación nos va a llevar a cometer el pecado. Recuerden la vida de José cuando fue vendido por sus hermanos y fue a dar a Egipto y estuvo ahí en la casa de Potifar. La mujer de Potifar le era agradable José y quiso que él se acostara con ella. Y tanto insistió que a él tuvo que huir. Él huyó de la tentación. Ahora, ¿cómo resistimos al diablo? Es sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios, a la voluntad de Dios. Y es lo que muchas veces no hacemos nosotros. No nos sometemos a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios quiere que hagamos ciertas cosas. Ahí Santiago también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Cómo me puedo yo someter a Dios? Bueno, el no dejar de orar es una manera de poder estar sometidos a Dios. El no dejar de leer su palabra es otra manera de someternos a Dios, pero sobre todo obedecer lo que Él nos pide. Muchas veces hacemos las cosas que nos agradan a nosotros y no las cosas que agradan a Dios. A veces hacemos las cosas que agradan a los hombres y no las cosas que agradan a Dios. Entonces la tentación, hermanos, viene porque nosotros no nos sometemos a Dios. Si recordamos la vida de José, era un hombre que temía a Dios, por eso él pudo resistir la tentación. No sé qué haría usted en el caso de José si tuviera esa oportunidad y nadie se iba a dar cuenta en cuanto a su entorno, a su alrededor. Nunca nadie hubiese sabido. Pero cuando nos sometemos a Dios, Dios sí lo sabe. Entonces sabemos, el someternos es saber que Dios sabe todas las cosas y que Él está pendiente de lo que hacemos diariamente, de lo que hacemos en nuestra vida. Y si yo no me someto a Dios y lo ignoro, entonces voy a estar pero así, propenso a pecar continuamente. Entonces, cuando yo estoy consciente de la presencia de Dios y me someto a Él, entonces yo puedo resistir al diablo. Esa es la manera de resistirlo, solamente sometiéndonos a la voluntad de Dios. Usted se somete a la voluntad de Dios, usted está haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, es lo que Dios está demandando de nosotros. La palabra de Dios ahí en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. El someterse a Dios es estar velando en la oración para protegernos de la caída, para protegernos de aquellas
tentaciones que Satanás trae a nuestra vida. No podemos vivir una vida a la ligera, no podemos vivir una vida que ahí se va, porque esa es la manera en que podemos caer en tentación. ¿Por qué hay muchos cristianos que se desaniman? ¿Por qué hay muchos cristianos que se alejan de la fe? ¿Por qué hay cristianos que ya han tirado la toalla? Porque no han obedecido a Dios, no se han sometido a Dios, no velan en sus vidas por sus vidas personales y de sus familias. Y eso provoca que nosotros, hermanos, caigamos en esa tentación que Satanás quiere que estemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que estemos nosotros en victoria. Entonces debemos velar y orar para no caer en tentación. Jesús nos advierte, le advirtió a sus discípulos. El contexto de esto es cuando los invita a orar y ellos van a la oración con Jesús. Después aparta a 2 de sus discípulos y dice, velen conmigo en oración, oren conmigo. Jesús se aparta a orar por 1 hora y regresa y los encuentra dormidos. Y dice, ¿no pudieron ni estar conmigo 1 hora orando? Entonces se regresa a orar otra vez. Y vuelve a regresar y dice, oh, velad y orad para que no caigáis en tentación. Sabes que la oración es la comunicación con Dios, tú lo sabes. Cuando oramos al Señor estamos en directa comunicación con Él. Entonces, lo que hace Satanás es que te trae el sueño, el cansancio a tu vida para que no ores. Por algo el Señor dijo que debemos de estar velando y orando para no caer en tentación. Una de las cosas que Satanás no quiere es que tú ores, porque es la manera de poder resistirlo, de someternos a Dios, de buscar la voluntad de Dios. Hermano mío, no te dejes engañar por el enemigo. Entonces, debemos de seguir disfrutando de la oración y el someternos a Dios. Entonces, la diferencia entre las palabras, entre la prueba y la tentación, es que la prueba produce paciencia, nos lleva adelante cuando vencemos la prueba. La tentación nos hace pecar, nos aleja de Dios y por eso debemos de huir de la tentación. Debemos acercarnos a Dios para resistir al diablo, para que él huya de nosotros. Tenemos el ejemplo de José, el cual huyó de la tentación. Él no hizo frente a la tentación, sino que huyó para que Dios pudiera ser glorificado en su vida. Sí, dice usted tal vez, pero le fue mal a José. Sí, lo acusaron injustamente. Pero Dios no desampara al creyente, Dios no lo desampara ni lo deja solo. Si usted sigue leyendo la historia ahí en Génesis 39, usted se va a dar cuenta que después que fue expuesto en el calabozo y ahí conoce a otras personas que van a hacer el vínculo para que él salga de la cárcel y pueda llegar a ser no solamente un personaje importante en la historia, sino que llegó a ser el segundo de Faraón. Faraón lo puso en lo alto, en un poder grande, el cual fue beneficioso para su familia. Por eso el pueblo de Israel sigue existiendo, por causa de la vida de José. Entonces Satanás siempre va a ser llamado el tentador y debemos recordar eso. Ustedes saben que cuando Jesús iba a empezar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí ayunó por 40 días y 40 noches. Entonces vino el tentador. Recuerde que el tentador siempre va a venir en la vida débil del cristiano. Va a venir y tentarte en lo que estás débil en tu vida, porque Él te conoce también. El Señor tenía tal vez hambre, tenía sed, porque no había comido por 40 días. Y lo primero que hace Satanás es decirle, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es, ¿podría Cristo convertir las piedras en pan? Claro que sí. Él es el Señor de señores. Pero no iba a acceder a la tentación de Satanás.
Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí nos indica que si conocemos la palabra, podemos alejar al tentador, resistirlo por medio de la palabra. Hermanos, por eso es tan importante leer la Biblia. Miren, de jovencitos nos dedicábamos a leer revistas, ahí las vaqueras y eso, etcétera, y tomábamos tiempo para eso. Nos convertimos en cristianos y parece que la lectura es lo menos que viene a nuestra vida. Hay muchos cristianos que tienen toda su vida de cristianos, ya 15, 20 años, y nunca han leído la Biblia entera una vez. Solamente han leído lo que les conviene o lo que van a la escuela dominical, muchas veces ni eso. Me pregunta tú, ¿has leído la Biblia tú completa en un año o en tus años de cristiano una o dos veces? Es muy importante, es muy importante. Yo creo que entre más leamos, más conocimiento tenemos y podemos librarnos de la tentación por causa de la palabra. Ahora, no solamente en el hambre fue tentado Jesús, sino también en otras cosas, en los bienes, en las riquezas. Y vemos cómo Dios no accedió a la tentación. Ahora también en cuanto a su poder divino, dices, los ángeles vendrán y tu pie no tropezará en piedra. Si tú te lanzas si eres hijo de Dios, lánzate y al cabo tus ángeles te van a cuidar. ¿Y qué le dice el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Porque de Él es todo el reino, de Él es todas las cosas. No puede uno andar por el mundo pensando que uno lo puede todo. No, Dios está en nosotros y Dios puede a través de nosotros. Recuerde eso, Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo en las diferentes tribulaciones. Confiemos en el Señor entonces. No hagamos hincapié a la tentación. Debemos de seguir adelante, porque eso es lo que Dios quiere, aún en las riquezas, cuando lo lleva el diablo y le enseña todas las riquezas del mundo, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y claro, Satanás siempre va a dar algo que no es de él, porque todo es de Dios, todo le pertenece a Dios, nada más que Satanás lo mal usa para confundir al humano, al hombre, y darle falsas esperanzas. La tentación, hermanos, es del diablo. Él es el tentador. Recuerden que la palabra dice que Dios no tienta a nadie. Efesios 6:16, si vamos rápidamente ahí, Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, ¿cómo podemos resistir al diablo? Es por medio de nuestra fe. La fe puede crecer, la fe es poderosa, la fe mueve montañas, ya lo sabemos. Pero si tú no estás alimentando tu fe con la palabra, porque la palabra, por medio de la palabra viene la fe. Dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Y si tú no estás constantemente creyendo en la palabra de Dios, abriendo su palabra y leyéndola, tu fe no va a crecer como debe. Sí, la fe crece cuando leemos la palabra, pero también crece cuando podemos soportar la prueba. Y la prueba, hermanos, es la que nos lleva adelante en el crecimiento de nuestra fe. La tentación es lo que te apaga la fe. Por eso Satanás constantemente está poniendo la tentación enfrente de ti. Esa señora tentación, la cual a veces no puedes resistir porque quieres hacerle frente. Recuerdo la historia de Luis Palau, una historia que él contó, de un hombre, él estando en una campaña bíblica, un hombre le retó a decirle que él no era suficientemente hombre. Y le puso a prueba. Dice, señor Palau, yo le reto a que yo soy más hombre que usted. El señor Palau le dijo, sí, ¿y en qué manera? Dice, traigan 2 botellas. Y trajeron 2 botellas de licor. Y dice, a ver quién puede tomar más sin caerse. Y aquel hombre agarra y
agarró aquella botella y empezó a tomar bastante. Y casi se la acabó y dice, a ver ahora usted, a ver qué tan hombre es. Y el señor Palau solamente sonrió, no dijo nada y dice, pues yo soy más hombre que tú. Y le preguntan por qué. Dice, porque yo no me dejo vencer por una botella. A veces tenemos un mal concepto. Y hermanos, a veces caemos en la tentación por no saber lo que dice la Escritura. Debemos de saber lo que dice la palabra de Dios. Te animo, no tienes que memorizarla. La cuestión no es no de memorizar toda la Biblia, la cuestión es de hacer lo que la Biblia nos dice, de estar en constante lectura para conocer a lo menos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como creyentes. Hay que saber resistir la tentación. Y eso es sujetándonos a Dios, someternos a Dios para poder seguir adelante. El mundo y las personas del mundo como tentadores trabajan para que nosotros caigamos en las tentaciones. El mundo no usará cosas que no nos agraden, sino al contrario, el mundo va a usar las cosas que nos agradan. Las personas van a usar las cosas que nos agradan para poder llevarnos a la tentación. Entonces, recuerda que vencer la tentación está en ti, en someterte a Dios, el resistir al diablo y huirá de ti. Debemos de buscar la voluntad de Dios en todo. La fe también es importante en vencer la tentación. Entonces tenemos que tener fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Debes someterte a la palabra de Dios. No dejes de leer, no dejes de hacer las cosas que a Dios le agradan. Y verás que Dios te va a ayudar en todo. Seguiremos con el tema el próximo miércoles, si Dios quiere. Espero que usted esté orando y que sea de bendición esto que estamos viendo. Y vamos a darle conclusión el próximo miércoles. Por ahora, recuerda orar, recuerda leer la palabra y usar tu fe para resistir al diablo. Eso es lo que debemos de hacer, resistir al diablo. Sométete a Dios, obedece a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ti. Sigue el ejemplo de José y el ejemplo de Cristo, que nos ha dejado un buen ejemplo para que nosotros no caigamos en la tentación. Que el Señor te bendiga, que sigas adelante y oremos juntos por las peticiones que nos manden los hermanos en el WhatsApp y estemos siempre pendientes. En este caso, Señor, rogamos que tú seas con todas las peticiones que tú has puesto en el corazón de mis hermanos. Bendíceles, guárdales. A cada uno de ellos les extrañamos, a las familias de nuestra iglesia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, los vecinos, los ponemos en tus manos. Y Señor, que pronto pase esta pandemia para que podamos reunirnos nuevamente en el templo. Bendice a mis hermanos, ayúdales y que en todo esto tu nombre sea glorificado. Porque todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.